Vidas de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, de la obra del Padre Piotr Skarga. Año 1880. San Antonio Abad. San Antonio, nacido en el Alto Egipto, en la ciudad de Heraclea, en el año 254, de nobles padres cristianos, fue educado piadosamente. Ya desde la infancia daba señales de las altas virtudes con las que después habría de resplandecer. Quedando huérfano a temprana edad junto con su pequeña hermana, no cuidó del patrimonio familiar más de medio año. Meditando con frecuencia como los primeros cristianos, vendiendo sus bienes, depositaban el dinero a los pies de los apóstoles para socorro de los pobres. Entró un día en la iglesia y escuchó el santo evangelio del joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme, así tendrás un tesoro en el cielo. Movido por la palabra de Dios, San Antonio, tras proveer suficientemente a su hermana y encomendarla a sus amigos, distribuyó toda su considerable hacienda entre los pobres y comenzó a llevar vida eremítica, en ayuno, oración constante y vigilias. De cualquiera que oía llevar una vida piadosa y santa, corría hacia él para recoger, como la abeja la miel de la flor, los mejores ejemplos dignos de imitación. Todo aquello que en la Sagrada Escritura le impresionaba por su perfección, deseaba inmediatamente ponerlo en práctica. Sin entregarse a la lectura de libros, consideraba al mundo entero como su libro, incluso a la más humilde criatura, pues en ella leía la sabiduría, la bondad, la omnipotencia y la riqueza de Dios. Se procuraba él mismo el sustento, jamás comía antes de la puesta del sol, y a veces tomaba alimento solo cada 3 días, consistiendo en pan y agua. Mientras llevaba una vida tan austera, permitió Dios que fuera probado duramente. Le afligían pensamientos sobre su hermana, dejada en su orfandad, y sobre la posición y la riqueza que había abandonado sin aprovechar los dones de Dios. Le acosaban toda clase de tentaciones del cuerpo y del alma. Pero él se defendía valerosamente con la vida y la pasión de Jesucristo, y venció a los más feroces enemigos de su alma. Entonces se le apareció el Señor Jesús, y el santo, lleno de un consuelo inefable, lo reconoció y exclamó: ¿dónde estabas, oh mi Salvador, cuando tantos enemigos me atormentaban? Yo estaba en ti y te sostenía, fui testigo de tu lucha y de tu valentía. No temas, Antonio, desde ahora te sostendré siempre y te glorificaré por todo el mundo. Al oír esto, San Antonio, confiando en Dios, resolvió servirle con una perfección aún mayor. Se retiró entonces a un desierto más profundo, donde nadie supiera de él. Allí habitó las ruinas de un antiguo sepulcro, lleno de serpientes y víboras. Consiguió además un compañero que, en ciertos tiempos, le llevaba pan y agua. Todas las alimañas se dieron el lugar al siervo de Dios, quien permaneció allí 20 años. Y cuando llegó a ser tan célebre que una gran multitud de quienes deseaban imitar sus virtudes y su vida acudía a él hasta casi derribar sus puertas, se mostró al mundo con un rostro tan sano y apacible como si hubiera vivido en la morada más cómoda. Siguiendo así el ejemplo del Señor Jesús, que venció al enemigo en el desierto, condujo después, con la ayuda divina, a innumerables personas al desprecio del mundo, al abandono de las riquezas, a la penitencia, a la humildad, a la mansedumbre y a otras virtudes cristianas perfectas. La fama de su santidad atraía hacia él a devotos de todas las regiones. Todos buscaban su consejo y se sometían a su guía. Fue él quien primero organizó para ellos una vida común, es decir, un monasterio, convirtiéndose en el primer fundador de la vida monástica. Allí, inflamadas aquellas almas por el amor de Dios y el celo por su gloria, se dedicaban ante todo a su perfección interior y a la contemplación divina, y junto a las más severas mortificaciones del cuerpo, permanecían continuamente ocupadas en el trabajo, la lectura y la copia de libros sagrados. El número de estos religiosos, bajo su dirección en vida, llegó hasta 12.000. Este santo realizó grandes milagros entre los enfermos, especialmente entre los poseídos. Poseía también el don de profecía, veía acontecimientos que sucedían a lo lejos y a veces los relataba a sus discípulos, que lo rodeaban en número incontable. Evitaba las compañías de herejes, como arrianos y maniqueos, diciendo que sus palabras eran engañosas y perjudiciales para el alma. En cierta ocasión, cuando se arrodilló entre los hermanos y,
levantando los ojos al cielo, comenzó a llorar amargamente. Le preguntaron la causa, y él, sollozando, exclamó: «Oh, mejor no sería rescatar con la muerte la visión que se me ha mostrado. Se desatará una gran maldad e impiedad humana. Nuestra fe católica será oprimida, y el altar de Dios será profanado por bestias con apariencia humana». Su visión se cumplió al cabo de 2 años. Los arrianos, llamando en su ayuda al paganismo, llenaron los altares de impurezas, derramaron sangre católica, golpearon y expulsaron al clero, robaron y profanaron los vasos sagrados, en una palabra, destruyeron todo el culto divino. Y cuando poco después el prefecto de Alejandría, Balasio, arriano, atormentaba tan cruelmente a los católicos que se atrevía a azotar públicamente a monjes desnudos en la picota, Antonio le escribió esta carta: «Veo sobre ti la ira de Dios, cesa de perseguir a los cristianos, para que no perezcas cuando caiga sobre ti la ira divina». Balasio, tras leer la carta, escupió sobre ella, la arrojó al suelo y ultrajó al mensajero, diciendo: «Que Antonio gobierne a sus monjes, no a mí, sobre quien no tiene autoridad alguna». Pero al 5.º día reconoció la mano del Señor que confirmó las palabras del santo. Un caballo, habitualmente manso, se lanzó de repente contra él y lo despedazó con sus dientes. Un año antes de su muerte, calumniado por los arrianos, que pretendían engañar al pueblo haciéndole creer que compartía su doctrina, el siervo de Dios acudió a Alejandría por invitación de San Atanasio y de otros obispos, donde públicamente desenmascaró a los herejes y, rodeado de una veneración universal, convirtió a muchos paganos. Los filósofos más eminentes de la época admiraban la afabilidad de su trato y la sabiduría de su santa doctrina al responder a sus preguntas. El emperador Constantino el Grande y sus hijos le tenían en tal estima que le escribían, pidiéndole consejo y recomendándose a las oraciones del santo ermitaño. Antonio les respondía alabando su buen juicio por servir a Cristo Señor, pero los exhortaba a no confiar en su exaltación, recordándoles que eran solo hombres y que habrían de dar cuenta a Dios de su gobierno. Les aconsejaba ser justos, misericordiosos y dar protección paternal a los pobres y a los huérfanos, pues Cristo Señor sería su juez y los juzgaría según sus obras. Los últimos años de su vida los pasó San Antonio en un desierto aún más solitario, entregándose únicamente a la contemplación divina. Pero también allí sus hermanos descubrieron su retiro y comenzaron a reunirse a su alrededor, de modo que tuvo que construirles un monasterio y gobernarlos. Contaba ya 105 años cuando, sintiendo cercana la hora de su muerte, la anunció a los hermanos, exhortándolos a conservar firmemente la fe en Dios recibida de los apóstoles, a evitar cuidadosamente a los arrianos y a otros herejes como enemigos de Dios, y en paz y con gran gozo entregó su espíritu a Dios. Encomendándonos a sus santas oraciones, alabemos a Dios, uno en la Santísima Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén. En los primeros siglos del cristianismo naciente, los grandes penitentes y confesores del Señor fueron la oposición viva a la barbarie y a la oscuridad del paganismo que combatían. Dios concedió a estos santos siervos suyos una fe tan grande que no solo cumplían los mandamientos, sino también los consejos evangélicos, con ardor y perseverancia. Renunciando a todos los placeres del mundo, avanzaban de virtud en virtud, de mortificación en mortificación. El ejemplo de uno arrastraba a miles, y de este modo San Antonio dio origen a los monasterios, que en su tiempo civilizaron al mundo con el trabajo y la moral, formando modelos de santidad y conservando para la sociedad los tesoros del saber y de la tradición.